a presentar a nuestros invitados. Les agradecemos habernos permitido unos minutitos para salir en vivo desde Colombia, pero la noticia siempre, por supuesto, que llama. Y es primero. Le damos las buenas noches a Enrique Cornejo, exministro de Vivienda. ¿Cómo está? Y Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo están? Caballeros, buenas noches. Gracias por estar aquí. Sus comentarios, por favor, sobre lo que ha sucedido ahora en Colombia. Bueno, creo que es una noticia positiva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Siempre la paz es un objetivo deseable. Y claro, yo entiendo el sentimiento que se produce ahora en Colombia y aquí mismo en Perú, cuando vemos las noticias, pues hay unos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, la alegría que da que la paz se pueda consolidar, y por otro lado, pues los sentimientos de tristeza y en algunos casos de rencor que hay en muchas familias que se vieron involucradas en esta violencia. Más de 200.000 muertos, ¿no? ¿Sí? Yo tendría temor. ¿Cómo no? ¿Por qué les voy a creer? ¿Por qué ahora sí? ¿De verdad qué sucedió? Me imagino que muchos colombianos... Pero pensando en que esto pueda continuar más tiempo y que hayan más muertos y que el país esté en esa circunstancia, yo creo que vale la pena el esfuerzo que se haga y yo espero sinceramente que gane el sí el domingo, ¿no? Doctor Solari, bienvenido. ¿Qué opina usted sobre este acuerdo de paz? Bueno, la FARC no es el M-19, ¿no?, con el que negoció Uribe. La FARC en la práctica casi fue un cártel de narcotráfico. Entonces hay algunas piezas en ese rompecabezas que hay que destapar la caja y mirar cómo es. Por ejemplo, mientras se ha negociado esta paz, las hectáreas de hoja de coca en Colombia pasaron de 48.000 a 96.000 entre el año 2012 y el 2016. O sea, todo el diálogo que había en La Habana, mientras las hectáreas de coca iban subiendo, pero subiendo vertiginosamente. Entre el 14 y el 15 subieron 39%. Eso no es broma. Eso significa que la línea de trabajo de expansión del tráfico ilícito de drogas, mientras ha sucedido esto, ha crecido. Y eso es algo que nadie menciona y hay que tenerlo presente, porque significa que ¿cómo ha sido esto? ¿Una escopeta de 2 cañones? ¿Cómo ha sido el tema? Eso es un problema. El segundo problema que va a haber es que si el sí no gana 70-30 o abrumadoramente y gana 56-44-40, esto va a ser un problema que va a llevar a una renegociación. Tercero, ¿qué va a pasar con la gente que el Congreso de la FARC ha dicho sí, aprobamos? Pero ¿qué pasa con todos los que no quieren y no están de acuerdo con parar este asunto? Yo creo que básicamente por razones de estar vinculados al narcotráfico. Cuarto, ya se han detectado aquí en Loreto la presencia de algunos remanentes, precisamente estos que no quieren parar, que le están dando servicios de protección al tráfico ilícito de drogas en nuestro país. Es decir, hay una serie de cuestiones, aparte de Happy Birthday, ha tenido cumpleaños y todo. Claro, pero tenemos que reforzar la frontera. Aquí hay algunas cuestiones que no pueden ser dejadas de lado. Que en 4 años, mientras ha sido el diálogo, se multiplican al 100% las hectáreas, significa que ¿qué está pasando? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando el ministro de Defensa nuestro acaba de decir que él piensa militarizar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ¿estás loco, chico? O sea, precisamente en Colombia han llegado a esto porque en vez de hacer una guerra contra los insumos químicos que tumbe el precio de la hoja de coca, se dedicaron a decomisar y a erradicar, ya no obviamente, a decomisar, lo cual lleva el precio de la hoja hacia el alza. Porque si yo decomiso un hangar lleno de cocaína, eso es una industria. Hay que reponer el stock, como si hubiera habido un incendio con una empresa. Hay que reponer el stock, se acelera la cadena productiva, sube el precio de la hoja. Entonces, cuidadito, Congreso, urgente control político, no la lucha contra el tráfico ilícito en el Perú, de la policía. ¿Quiénes están felices cuando anuncian que la Fuerza Armada va a entrar? Los vendedores de pertrechos, los vendedores de armas, y todo el mundo sabe que donde se ha militarizado el tráfico ilícito, la droga ha subido, como acaban de revelar los números de Naciones Unidas en el caso colombiano. Pero lo que ha pasado hoy le parece positivo. Por supuesto, ya lo dijo Enrique, por supuesto que es positivo que un país avance hacia un estadio distinto. Pero
cuidado, pues yo como soy internista, a mí me gusta mirar todo. Esa es la parte linda. Yo no es que yo porte malas noticias, pero que mientras conversan con uno, esos fulanos que prácticamente han estado convertidos en un cártel, multipliquen las hectáreas de coca, multipliquen al 100% en 4 años, hay como que hay uno, eso que dijo Verónica, de que a mí me daría temor, a mí me daría recelo, desconfianza, suspicacia y microscopio las 24 horas del día. Eso supongo yo, además, ¿no? que le regalen 5 escaños en diputados y 5 escaños en senadores, o sea, van a aumentar los diputados y los senadores en 5 escaños para que tengan 5 escaños aquí, 5 escaños allá, sin pasar por elección. O sea, por supuesto, cada país es dueño de hacer sus arreglos, pero si esto se hubiera planteado en Perú, obviamente yo me hubiera opuesto. También que hay miles de muertos de ciudadanos, cual no hay una guerra interna, es una lucha contra un narcoterrorismo. Hay que ser muy claro. Una cosa es una negociación, porque no, Uribe negoció con los paramilitares, un momentito. Una cosa es eso y otra cosa es una negociación con narcoterrorismo. Entonces, si un país ha negociado con narcoterrorismo, oye, en buena hora para el país, pero los que estamos mirando desde afuera, miraremos esto con la suspicacia internacional que corresponde, ¿no? Supongo que ellos también, ¿no? O sea, eso, después de la firma ya nos vamos a olvidar de las FARC, digo yo, ellos como un gobierno, ¿no? O sea, el Estado dejará en los sistemas de investigación, digo, ¿no? Sus servicios de inteligencia. No van a hacer seguimientos, por si acaso, o formará eso parte del acuerdo. Yo creo que viene un proceso, ¿no? Yo creo que viene un proceso, va a ser complicado, en ese proceso va a haber aprendizajes, ¿no? Es cierto lo que menciona Lucho, en realidad hay que estar muy atentos, sobre todo nosotros, porque ese sector que no está de acuerdo, que es minoritario, entiendo, podría usar el territorio peruano, que es un territorio bastante abandonado desde el punto de vista de fronteras vivas, y creo que habría que estar muy atentos. Pero volviendo a Colombia, yo creo que Colombia es un país extraordinariamente rico y potencialmente, digamos, mucho menos desigual que Perú. Y si yo, conociendo Colombia en varias ciudades, he podido ver que no hay diferencias sustantivas entre una Cartagena, un Medellín, un Cali, un Bogotá, como las diferencias que vemos en Perú entre las ciudades nuestras. Entonces, este tema realmente a Colombia le va a significar un despegue extraordinario. No me queda duda que las posibilidades de que Colombia pueda llegar a ser una Suiza latinoamericana en sus posibilidades y combatiendo el narcotráfico, estoy de acuerdo, son muy grandes a partir de esta situación. Pero del lado de los excombatientes, guerrilleros, terroristas o narcoterroristas, como los has mencionado, viene un tema. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Hay tiempo para la revolución, para el fusil y para estar en la lucha armada, y hay tiempo también ya en épocas de paz para la gestión. Ellos van a tener que acostumbrarse a debatir, a un discurso donde hay que convencer, y por eso yo escuchaba a varios legisladores colombianos que dicen: no hay problema, yo voy a votar por el sí porque estoy seguro que en las urnas ellos no van a ganar, porque a la hora de los debates en realidad va a tener que pasar un largo tiempo para que se acostumbren a este proceso. De manera que, aún con los cuidados que plantea Lucho, yo creo que para la misma América Latina es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Bueno, y aquí lo que tenemos que tener en cuenta, porque lo que menciona usted, señor Cornejo, es muy importante. Colombia va a despegar con esto. Sí. Entonces, Colombia ya ha sido aceptada dentro del proceso inicial de la OCDE. Eso significa que con esto seguramente en los próximos años va a ser ratificada como una nación que pertenezca a este selecto club internacional del que ya pertenecen Chile y México. Eso significaría que el Perú sería el único país de la Alianza del Pacífico que no pertenecería a la OCDE, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros tenemos que realmente acelerar los procesos internos que permitan que estemos a la altura de nuestros socios. Hay que aplicarlos. Ahí está el tema de la UIF. Por ejemplo. Pásenme adelante, por favor. Hay otro tema. Pocos saben que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley desde el Congreso pasado, justamente pedido por la OCDE, para que haya en las empresas privadas sistemas de autocontrol para evitar posibilidades de corrupción, ¿no? Esta es una ley que pide la OCDE, pero el Congreso pasado ni lo discutió, ¿no es cierto? Pero no va a ser tan fácil para Colombia, ¿no? O sea, si bien es cierto ellos, mira, cuando aquí no se hablaba nada de exportar, estoy hablando del año 70, ya Colombia tenía una industria textil.
su industria farmacéutica es de tan buena calidad que Sanofi ha comprado un laboratorio de genéricos. Pero además ellos tienen 4 o 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Ecuador tiene 2, el Perú tiene 1. El único país que tiene 1, o sea, tiene una serie de cuestiones que son totalmente distintas. Tiene sobreoferta de mano de obra en Lima, sueldos bajos de salario, alta informalidad precisamente, porque nunca ha tenido un proceso de desconcentración. Y el otro tema es la conectividad. Y tiene 45 millones de habitantes, ¿no? Ya hoy día población es poder. ¿Dónde está el problema? Que el principal producto de exportación de Colombia, cosa que muy poca gente sabe, es el petróleo. Y en este momento con el precio del petróleo ellos tienen dificultades muy importantes desde el punto de vista económico, que ni siquiera el ser el único sudamericano que tiene a los 2 océanos va a poder resolver. Demasiado tiempo dependiendo solamente del petróleo. Entonces, ¿que esto va a ayudar? Yo creo que políticamente, digamos, internacionalmente sí, pero internamente esto va a ser un problema si él no saca 40% o más. Definitivamente va a ser un problema interno, ¿no? De repente las cosas pueden cambiar luego de haber escuchado a Timoshenko. Vamos a escuchar parte de lo que fue su discurso hoy día. El gobierno y el nuevo movimiento político surgido de nuestro tránsito a la actividad legal, promoveremos un gran acuerdo nacional y desde las regiones con todas las fuerzas vivas de la nación, a fin de hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y colombianas para que nunca más sean utilizadas las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. De materializarse este propósito común, Colombia habrá logrado dar un gigantesco paso adelante en el camino de la civilización y el humanismo. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Que Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la meme podrá ser ahora eterno. ¿Cómo le van a mandar los aviones de la FARC así, por favor? Todos se asustaron, ¿ah? No, pero él más, casi se mete bajo el podio, es un instinto que tiene lo de la FARC, por favor. Bueno, pero la frase clave, ofrezco sinceramente perdón. Creo que eso es lo que va a salir mañana en los titulares. Y ojalá que sea efectivamente sincero, ¿no? En los titulares que maneja la familia Santos, obviamente, ¿no? O sea, yo estás con la posición de Uribe. Yo le deseo de todo corazón lo mejor a Colombia. Pero yo cuando tengo un paciente grave o no grave, delicado, yo tengo que mirar todo, los pros, los contras, el más, el menos, y poder decirle a las personas, no sé cuánto tiempo va a tomar su diagnóstico, mire, esto es algo simple. O sea, nosotros los médicos y todos los clínicos hemos aprendido a mirar un poco más hacia el futuro que hacia el presente. Hoy día en el presente la foto va a ser linda, todo va a ser precioso, pero este señor sigue hablando de guerra, cuando lo que había es el Estado colombiano defendiéndose del narcoterrorismo. Entonces, aquí vemos una analogía, la guerra interna. No ha habido guerra interna, es que firmen la paz no significa que era guerra, firman la paz con la narcoguerrilla en buen román. Entonces, claro, el problema yo le deseo lo mejor a Colombia, pues somos pues fraternalmente, le deseamos, pero tenemos nosotros los vecinos mirar con calma el tema. El problema que tiene Colombia es que ellos no pudieron derrotar a la FARC y les estaban causando una notable diferencia. Un mar de muertes, no estamos hablando más de 200.000 muertes, entonces ya no dan más y han tenido que llegar a esta decisión. Lo dijo el presidente. ¿No? Que claro, no convence a muchos, pero ya que te queda, entonces hay que celebrar la paz y es que tiene este saldo tan trágico. Los golpes más importantes contra las FARC los dio Santos, sí, como ministro y como presidente. Sí. Correcto. De manera que él tiene, digamos, en ese sentido también que mostrar, pero la pregunta es, ¿sigue dando golpes y tomando
tomando tiempo y con más muertes, o hace una apuesta que yo sé que es un tema de debate, pero hace una apuesta por la paz? Si el plebiscito va a ser 80-20, le va a ir muy bien a Colombia. 70-30 también. Si va a ser más o menos, ¿no? 60-40. Pero si va a ser un poco como que va a quedar partido. Es que no solamente, todo el mundo habla del presidente Uribe, resulta que el presidente Pastrana también está en la misma posición. También. Y a él no le pueden decir que el otro negoció, que no, que esto es una rencilla. Voy a escuchar a algunos comentaristas que están a favor del sí, ¿no? No es una rencilla entre los dos presidentes. No se le puede decir a la gente cuestiones. El presidente Pastrana, que es un señor presidente, expresidente de América, en América Latina, él también mira con escepticismo, quizá porque a él le ha tocado una de las partes duras. No nos olvidemos que la política colombiana es una política que no es como la nuestra, es una política que está llena de asesinatos públicos. No, sí, no, dirigentes políticos, dirigentes sindicales. Hay unos documentales terribles que pasan sobre la época fuerte de la lucha sindical. Totalmente. Tenemos que ir cortando en Colombia, y regresar con Sendero Luminoso. Ahí ya con temas peruanos. Vamos a la pausita y volvemos. Bueno, durante todo el fin de semana hemos estado hablando todos los peruanos sobre estas imágenes indignantes de este mausoleo. Hemos escuchado explicaciones del alcalde de Comas, hemos escuchado representantes del Ministerio Público, hemos escuchado también a los representantes del FEDUP, del Movadef, ¿no es cierto?, de los deudos de quienes están enterrados aquí. Y bueno, nosotros nos seguimos preguntando cómo es que esto puede haber sucedido. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Bueno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha hablado. Ustedes saben que ahí había un tema pendiente con la inscripción de esta agrupación promovida por el Movadef y el FEDUP. FUDEP, me parece que es. ¿FUDEP? ¿Cómo es? Bueno, acá yo lo tengo como FEDUP. Bueno, vamos a escuchar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y luego regresamos aquí a comentar con nuestros invitados. El Movadef ya fue resuelto en el año 2011 por el Jurado Nacional de Elecciones. Conocen ahí que no prosperó la petición del Movadef que se hizo del brazo legal del Sendero Luminoso. Luego cambió de nombre y ha habido otra pretensión. Ya el registro de organizaciones políticas denegó la inscripción de este partido, de esta pretensión de partido. Esto ha sido visto en audiencia pública por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones hace poco. Yo no participé en esa audiencia porque estuve de tomar unos días de vacaciones que no tenía en estos 4 años, últimos 6 años de trabajo. Y tengo entendido que ellos ya han decidido, está por publicarse la resolución. Así que... ¿Qué dijo PPK sobre este tema? Como todas las ideas a veces locas, tiene todavía sus rezagos, y eso es lo que estamos viendo en gente que le rinde pleitesía a la violencia, como por ejemplo el Movadef, ¿no? Ahora, ellos tienen derecho a pensar lo que quieren, pero no pueden estar forzando eso en la sociedad. En el caso de Comas, lo que parece que pasó fue un permiso municipal que pasó desapercibido, ¿no? Y yo creo que todos los que están enterrados ahí deben tener una sepultura digna, porque Dios perdona todo al final, ¿no? Pero obviamente no se pueden hacer monumentos a la violencia, ¿no? Pero en la mañana estuvo el congresista Quintanilla, Alberto Quintanilla del Frente Amplio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre el mausoleo, luego ahí conversamos con nuestros invitados. Pero déjenlo ahí, dejémoslo ahí. Más bien darle mucha vuelta informativa y debates. Creo que los titulares de los medios de comunicación, eso es el resultado de quienes quieren hacer apología. Pero si buscáramos una actitud más prudente, digamos, dejarlo ahí, sería menos. Yo creo, digamos, que no es el mausoleo lo que hay que condenar, sino hay que condenar la apología al terrorismo, que es delito en nuestro país, y que la utilización de un mausoleo es más o menos como la utilización de un arma que puede ser utilizada con fines pacíficos o con fines perversos. En este caso, lo que hay que condenar es la apología, y en eso sí estamos de acuerdo. En el caso de las declaraciones de los... Y la reacción indignada de nuestros invitados en 3, 2, 1.
Bueno, hay dos clases de mausoleos. Los mausoleos igual tumba familiar y los mausoleos igual monumento. Como acá no es una tumba familiar, es obvio que es un mausoleo monumento. Y si es un mausoleo monumento a terroristas, es apología al terrorismo. O sea, ¿por qué el fiscal le tiene que dar tantas vueltas? O sea, el fiscal que vaya y se pasea al presbítero maestro y vea qué clases de mausoleos hay y va a llegar a la conclusión que es un monumento al terrorismo. Entonces el fiscal dirá demuélase, pues le dirá al juez y el juez dirá demuélase y se acabó la discusión. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, el alcalde de Comas ha dicho que ellos no han autorizado que se construya un mausoleo. Peor todavía. O sea, se supone que acá la vía de la edificación adentro es vía municipal. Y según he escuchado al alcalde y a su abogado, lo que hay que hacer es notificar, no decir usted no tenía permiso para hacer mausoleo, no, lo que normalmente ocurre. Lo que pasa es que no lo pueden votar porque están los muertos. Exacto. Ahí. Entonces ahí sí hay un trámite más complicado. Es obvio que tienen que hacer. No, nosotros necesitamos ahí un juez que autorice exhumarlos para poder hacer el traslado. Y... Por esa razón es que el alcalde puede resolverlo por la vía municipal, pero políticamente al Perú y a él como alcalde, a todo el mundo nos conviene más que sea por la vía del Ministerio Público, por la vía del juez, claro que sí. Yo no estoy de acuerdo con el congresista Quintanilla, yo creo que no hay que dejarlo ahí, creo que no hay que bajar la guardia. Me parece que la defensa de la democracia y la libertad tiene que estar permanentemente en atención de todos. Ha costado mucho, digamos, esta guerra, porque también fue un tema de violencia contra unas personas que querían a través de la violencia llegar al poder. Bueno, esta violencia y estas muertes, ¿no? Y definitivamente yo creo que lo que hay que hacer es simplemente que, como corresponde, esos cuerpos tienen que ser trasladados a otro lugar y esa construcción tiene que demolerse, ¿no? Pienso que es lo que hay que hacer y punto. Y creo que las imágenes que hemos visto son claramente apología del terrorismo. Sí, además no solamente son en el mausoleo, hemos descubierto que hay todo un documental que se lleva a cabo, son registros de los días 15, 17 y 19 de junio, el 19 de junio es el día en el que van al mausoleo, en los que se pasean por toda la ciudad, y en agosto con sus también, pancartas, y en agosto, del 4 de agosto cuando entregan los cuerpos también. Y otro tema importante. Y además... gritando arengas que de verdad lindan con lo que puede ser considerado apología, sí. Diciendo que son héroes, tildándolos de víctimas, hablando de que el Estado injustamente los ultimó. Entonces aquí hay un caso que parece de apología, sí. Y se han paseado enfrente del Palacio de Justicia, el Ministerio Público, por toda la capital, enfrente de toda la policía. Y nadie dijo, un momentito, estos son senderistas, ¿no? O no tenemos las herramientas. La democracia tiene que defenderse, tiene sus instrumentos constitucionales. Pero el Código Penal establece que es un delito la apología al terrorismo. Sí, pero otra cosa más, yo he escuchado... ¿Y por qué no los detienen? Yo he escuchado al director de DIRCOTE hacer todo un análisis de todos los organismos de fachada de Sendero Luminoso. Los tienen bien identificados. Entonces, bueno, lo siguen. Claro, pero el pero punto... si los estaban grabando. Pero claro, pero el en vez punto... de grabarlo, ¿por qué no los llevan? Claro, a eso voy. El punto es que el Estado tiene que coordinar y los organismos de inteligencia estratégica y operativa tienen que trasladar esa información, por ejemplo, al alcalde, que inocentemente ha dado un permiso o lo que sea para una construcción que claramente tiene otro objetivo que el que podría plantearse. Permiso, que vaya al Ministerio Público. ¿Sí? Si hay signos y evidencias de que no, pero vamos al hecho de la apología, doctor Solari. ¿Es apología o no lo que han hecho estos simpatizantes de Sendero? Está bien que se paseen por toda la capital. Ni siquiera tienen que pasearse. Han levantado un monumento como sin autorización. Pero lo que han hecho en derredor del monumento. Arengas prosenderistas. Por todas las calles paseándose y diciendo que son héroes de la patria los terroristas. Pero a la hora que usted hace la acción penal, necesita cuestiones objetivas. Pero ahí están los videos. Está bien, pues, pero están los videos, pero tiene que analizar todo lo que se dice en los videos. En este momento, como no vamos a hacer eso, ¿qué es el objetivo? Un monumento a Sendero adentro de un cementerio limeño. Y además, cuando se difunde los mensajes de apología a través de un medio como Internet, la pena se agrava además, hasta 15 años. Con mayor razón, el alcalde no tiene nada que hacer ahí. El juez necesita obviamente que el Ministerio Público puede... A ver, pues, que diga el fiscal de la Nación, ¿por qué el fiscal de turno no actúa?
Ese es el problema. El problema que nosotros tenemos en la democracia peruana es que se juega el gran bonetón, como en los otros temas que vamos a ver. No le toca, ¿qué ha dicho el alcalde? Saldaña es un excelente alcalde. Si no dio el permiso, peor. Y si lo dio y lo mal utilizaron, peor también. Pero aquí tiene que actuar el Estado peruano. Usar la palabra Estado, que poco lo usamos. Eso significa, el presidente de la República, que maneja los órganos de inteligencia del Estado, sea de defensa o de interior, tiene información. Llama al fiscal de la Nación, llama al presidente de la Corte Suprema y hace una sesión de Estado y traslada la información correspondiente para que se actúe. Yo creo que disiento un poco de ti. Sí. Porque cuando uno dice el Estado, eso impersonaliza la acción pública. Y la autoridad pública en la Constitución tiene claramente dividida su función. O sea, si sale en las noticias lo del monumento, si sale el paseillo, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio. Ya, no tienes que esperar que alguien le haga la denuncia. Pero que tú estabas diciendo algo con lo que estoy de acuerdo, que tienes que tener los elementos objetivos para crear la hipótesis del delito penal. Esa es inteligencia que le pase la información. De eso se ocupa el Ministerio Público. El Ministerio Público, yo he visto investigaciones de la Contraloría del Ministerio Público y la verdad que sí saben muy bien hacer su trabajo, lo cual demuestra que cuando los resultados son malos es porque hay alguien que está tijereteando cosas, jugando con los intereses de todo el país. Pero en este caso yo no tengo dudas que en ningún momento la autoridad pública que le compete en este tema siempre actuó. Ahí está el presidente del jurado. No, pues hay una resolución, ellos no van a poder escribir nada. Eso es en lo que les compete, pero en esto que estamos hablando, la competencia directa es del Ministerio Público. Más bien tendría que estar la prensa llamando al despacho del fiscal de la Nación, preguntándole, oiga, ¿y dónde está la acción del fiscal? ¿Dónde está la intervención del fiscal? De repente está actuando y no sabemos, pero de repente no está. Y como no hay sociedad civil y el Congreso no hace control político, ¿a quién le toca? La prensa, pues, control político. Lo que claramente creo que hay que tener en cuenta es que Sendero tiene otros métodos hoy que no son los que usaba antes. Esos son los métodos de traer organismos de fachada, infiltrarse, están en las universidades, ¿no es cierto? Entonces, claramente... En los colegios. Sí. Yo he quedado espantada al escuchar a algunos de los que estaban ahí marchando y estos días que los hemos visto en las imágenes, ¿no es cierto?, ahí en Coma, que son profesores de colegios. Y entonces cuando les preguntan sobre Abimael Guzmán y le dicen, bueno, pero ese terrorista, bueno, para usted es un terrorista, es su opinión. Me puedo morir que un señor así le esté enseñando a mi hijo, ¿me entiende? Entonces, que tienen otras metodologías, hace rato que tienen otras metodologías, y más bien yo siento que todos somos unos sonsos. Sí. La sociedad, la prensa, el Estado, los gobernantes, somos unos sonsos. ¿Cómo puedo permitir? Está prohibido que estos ex-senderistas estén en un colegio, que hagan otra cosa, pero no pueden estar en el Ministerio de Educación. ¿Y qué hace el ministro de Educación? Cabildeando para mejorar su imagen en los medios de comunicación. A eso se dedica. Ese es el ministro que tenemos, en vez de hacer las cosas que tiene que hacer. Estamos en la pata de los caballos en la evaluación censal educacional última del año pasado, porque el ministro estaba preocupado en salvarse, ¿no? Yo creo que está haciendo maletas, ¿no? Pero acá tienes el ejemplo, porque eso que acaba de tocar Verónica es real. Puede una persona que expresa eso. Puede una persona un maestro que se niega a cumplir la ley, porque las sentencias nos obligan a todos, sin excepción. Ese maestro está incumpliendo la sentencia que lo condenó por terrorismo, porque él está diciendo que no. Entonces, ese señor hay que ver. O sea que hay un problema también ahí de tipo penal, ya tendría que analizarlo. Pero que lo devuelvan a la cárcel, pues, si no está cumpliendo con las condiciones. Es que eso tampoco no se puede hacer en una democracia, pero sí tenemos otros mecanismos en los cuales la autoridad pública no actúa como debiera ser. Esperamos Entonces, a ver. Nosotros los cambiamos, no cambiamos a la autoridad pública. Tenemos que ir a nuestro siguiente tema rapidito, porque hoy vamos a terminar un poquito antes. Viene este debate entre Hillary Clinton y Donald Trump a 10 para las 8, así que vamos rapidito con el siguiente tema. Debido a la ineficiente gestión administrativa, logística, presupuestal, financiera en la que se encontró finalmente la presidencia del Consejo de Ministros ha decretado modificaciones presupuestales para el sector salud a través de un decreto de urgencia, y la ministra además ha informado que se están desabastecidos los hospitales, por fin, una autoridad lo dijo. No hay medicamentos, no hay dispositivos sanitarios y están en emergencia sanitaria los hospitales de Lima Metropolitana. Nosotros vivimos esto todos los días, ¿no es cierto? Sí. Todos los días, sí. Por fin. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados?
Yo creo que es importante declarar la emergencia. Acá Lucho tiene mayor conocimiento del tema. Yo quiero, sin embargo, decir lo siguiente. A veces declarar la emergencia es verdaderamente un tema que solo queda en el eslogan, ¿no? Declarar emergencia, si se tiene una estrategia concreta para actuar inmediatamente, me parece muy bien. Pero no solo es tema de falta de presupuesto o desabastecimiento, que me parece que hay que afrontar, evidentemente, con urgencia. Un caso que ayer vi. Hay un centro materno infantil en el distrito de Los Olivos del MINSA, que se llama Juan Pablo II. Es importantísimo porque es un centro de referencia que le descarga pacientes al Hospital Cayetano Heredia, ¿ya? Atiende 80 partos al mes y tiene 200 a 300 consultas diarias. El MINSA tiene un presupuesto de 107 millones de soles ya para ponerle la infraestructura adecuada. Están con calaminas, los neonatos están ahí a la intemperie, una cosa horrible. ¿Qué es lo que falta? Un saneamiento físico legal de un terreno, algún burócrata que tiene que tomar una decisión rápida. O sea, lo que llama la atención es no solamente es tema de presupuesto de abastecimiento, también de decisiones rápidas que tienen que tomarse coordinadamente, en este caso, MINSA con Municipalidad de Lima. Doctor. Bueno, esta es una situación grave. Este es el comunicado del Hospital María Auxiliadora del viernes. Dice, no hay presupuesto para pago de personal, no hay presupuesto para compra de medicamentos reactivos, no hay presupuesto para compra de equipos, no hay presupuesto para reparación, no hay presupuesto en ninguna partida presupuestal. Y esto es una semejanza. Ayer ha corrido en las redes un rumor serio de que la ministra habría renunciado. La ministra dice que no hay ni guantes. Y de que quienes la invitaron a formar habrían ido a conversar con ella para que no renuncie. Pero aquí hay un tema más grave que nadie lo ha dicho en portada, hay que decirlo. A ver. La declaratoria de emergencia se hace por una norma que es un decreto legislativo que tiene un reglamento. Porque hoy día han salido dos normas. Un decreto de urgencia que le da permiso al ministerio para que haga cambalaches, que saque plata de este bolsillo y la ponga en este bolsillo y pague. No hay más plata, es la misma plata del presupuesto y el ministerio la autoriza, el poder la autoriza para que mueva plata de partidas y parche todos los huecos habidos y por haber. Pero el decreto supremo que ha sacado el ministerio declara en emergencia a los hospitales. De Lima Metropolitana. Resulta que en el decreto legislativo de 1156 que da Humala, dice cómo se tiene que calificar la emergencia para declararla. Y aquí no aparece ninguno de los supuestos que están ocurriendo ahora. Y aquí viene la trafa, porque cuando uno reglamenta leyes, uno puede hacer trafas. Dice así, las demás situaciones que como consecuencia de un riesgo epidemiológico elevado pongan en grave peligro la salud y la vida por el riesgo epidemiológico, o sea que haya un problema de salud, una epidemia. Pero no tener guantes, no tener medicamentos, no es no, pues es que el ministerio, la autoridad pública no puede hacer lo que le da la gana sino cumplir la ley. Tiene otros mecanismos. Si quiere invocar la emergencia sanitaria, no puede hacerlo violando la ley. El ministerio, cuando ha reglamentado esto, se ha comido la palabra epidemiológica. O sea, acá dice riesgo epidemiológico elevado, acá dice riesgo elevado. O sea, la persona que ha hecho este decreto supremo, que ha sido la ministra de Javich, ha violado pues la ley. Y la ministra actual lo ha hecho patinar al presidente Kuczynski porque le ha hecho declarar a la ministra de para usted no es válido declarar en emergencia según los criterios de la ley original de Humala. No, pues acá el decreto legislativo dice que tiene que haber un riesgo elevado epidemiológico y como en el reglamento se han tirado la palabra epidemiológico, han invocado eso. Por supuesto que la ministra puede hacer lo que tiene que hacer sin necesidad de utilizar esto. O sea, ella no puede hacer que el presidente firme una cuestión que no está de acuerdo a la ley. ¿Cómo tendría que haber sido? Porque de que estamos mal con el tema de salud, estamos por mal. Por supuesto. ¿Cierto? ¿Cómo tendría que haber? Pues, pero no podemos, oye, yo estoy apurado, me paso pues la luz roja para poder llegar temprano acá.
No, o sea, cuando hay un problema se tiene que resolver de acuerdo a la ley. La ambulancia tal vez puede pasar. ¿Cómo hacemos La ambulancia, sí. Pero en este caso hay otras formas y eso lo sabe perfectamente la gente. La ministra con esto, mira. ¿Cuáles son las otras formas? Con esto se podría llevar una acusación constitucional al presidente si lo quisieran molestar desde el Congreso, porque está declarando emergencia sanitaria, violando el decreto legislativo 1156 que no contempla la situación actual de desabastecimiento para declarar emergencia. La propia ministra de Humala la que no entendió lo que había dicho antes el presidente Humala. ¿Por qué razón? Y luego, digamos, la ministra García ha repetido lo de la ministra. Esto además es la prueba de que el funcionario público hace lo que le da la gana, porque tiene que repetir lo que dice la ley. No le puede quitar una palabra para después acomodarlo. Claro, no se puede legislar con el reglamento. A ver, les voy a contar. Enrique Cornejo tiene una empresa que licita con el ministerio. Pero él tiene dos empresas chiquitas que son ustedes, que se ocupan de tirarse la licitación. Entonces hay que declarar una emergencia sanitaria por desabastecimiento de los insumos que él hace. Y yo declaro emergencia sanitaria utilizando este decreto supremo, porque le he quitado la palabra epidemiológica, invocando que hay desabastecimiento. Una situación crítica de este tipo necesita, primero, la ministra tiene que convocar a todos los directores de los hospitales. Tienen que sentarse los directores, el MEF y el Ministerio de Salud y encontrar las vías legales para resolver el tema de la inacción de la ministra. El problema es que, imagínense, hay desabastecimiento, pero la ministra ha declarado que la píldora del día siguiente está en las 25 regiones del Perú. ¿Y de dónde sacó la plata para comprarla? Si no hay partida especial para eso. O sea, acá les pongo un ejemplo de cómo cuando una persona es muy académica, pero no tiene experiencia en el sector, suceden cosas como la que está sucediendo. Llevamos, ¿cuántos? 60 días casi de gobierno y lo primero que ha habido es una hecatombe en el sector salud. Este comunicado se lo han dicho hace rato. ¿Y es por qué? Porque la ministra nunca se reunió con su equipo de plan de gobierno ni con el equipo de transferencia que recibió esto. Entonces ella ha venido a hacer su plan de gobierno, ha traído gente y arma un desmadre en el ministerio. Entonces yo le pediría al presidente del Consejo de Ministros que ponga en su sitio esto, que esta cuestión no está violando el decreto legislativo 1156. ¿Y ¿De qué año es el decreto original? El decreto legislativo de Humala es con la ministra de Javich, o sea que este es su... A inicios de Humala. No, esto es del diciembre del 2013. 2013. Vamos a hacer las consultas, por supuesto. Cuando se dieron las facultades legislativas y el Congreso le dio indebidamente facultades legislativas para el sector salud, se metieron en el sector salud, destruyeron la ley del trabajo médico y ahora resulta que arman un decreto supremo que viola las condiciones para declarar emergencia sanitaria. Tenemos que ir terminando, doctor. Como les dije, ya todos hemos pasado un Viene el debate. Sí. Solo un tema con respecto a las facultades, brevísimo. El presidente Kuczynski ha dicho algo con lo que estoy de acuerdo y sería una novedad. Él quiere que aquellas facultades que se le den al Ejecutivo, él quiere sacar la ley y el reglamento juntos. Sería extraordinario, porque los reglamentos siempre demoran años en sacar. Pero lo de la unidad necesita ley, no debe ir a la facultad. Cumpliendo la legal, pero con sus reglamentos. No podemos hablar más, discúlpenos. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias a ambos. Que sea un buen debate. Buen debate. Hasta mañana.